Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Evaluación Prequirúrgica con ecografía Doppler para creación de fístula arteriovenosa, dirigida por nuestro ponente, el doctor Aldo González Espinosa, médico asistente del Servicio de Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor González. Es un honor tenerlo con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad. Bueno, esta tarde vamos a desarrollar este tema que es muy importante dado a la cantidad de pacientes que constantemente son tributarios de realizaciones de fístulas arteriovenosas y que muchas veces se complican y no tienen un éxito en la maduración de sus fístulas. Entonces aquí la ecografía Doppler tiene un papel importante porque nos puede ayudar a predecir el éxito de estas fístulas. Como tal, empezaremos con el temario, vamos a hablar de los objetivos de esta presentación, hablaremos de una introducción, del mapeo prequirúrgico por ecografía Doppler, con evaluación de la parte arterial, también la evaluación venosa y desarrollaremos algunos puntos claves respecto al tema. Dentro de los objetivos, es importante conocer, ¿no?, el papel de la evaluación ecográfica prequirúrgica en la creación de las fístulas arteriovenosas y determinar cuáles son estos parámetros ecográficos que nos van a ayudar a predecir o a tener una fístula arteriovenosa madura y también conocer los puntos de corte de estos parámetros. Bueno, tener en cuenta que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que afecta a todo el mundo, ¿no? Al 8 al 10% de la población. En el Perú, que no es ajena a esta realidad, se estima una prevalencia del 10% de pacientes con enfermedad renal crónica en la población mayor de 20 años. Y independientemente de la severidad de la enfermedad, es una enfermedad que limita mucho porque de no tratarse, tiene alto riesgo de morbimortalidad. Y el tratamiento se basa principalmente en dos opciones. El trasplante renal, que tiene muchos obstáculos, los pocos donantes, que son muy costosos, que se necesita hacer estos en hospitales muy de alta complejidad. El Hospital Loaiza, por ejemplo, hacen trasplantes renales, pero por otro lado tenemos la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En, en el caso de estas terapias de reemplazo renal, la OMS desarrolló una meta de 750 pacientes por millón de habitantes. En el Perú, nuestra prevalencia de terapia de reemplazo renal es de 579. Todavía estamos lejos de la meta impuesta por la OMS o determinada por la OMS. Quiere decir de que hay pacientes que todavía no acceden incluso a esta terapia, ¿no? A esta terapia de reemplazo. Y bueno, la hemodiálisis es el tratamiento renal sustitutivo más frecuentemente empleado y se trata de una depuración extracorpórea donde se extrae la sangre del organismo, se hace circular por esta máquina de hemodiálisis. Aquí se eliminan los desechos metabólicos, el exceso de líquidos y luego se devuelve la sangre limpia al organismo. Pero para utilizar estas máquinas de hemodiálisis necesitamos sí o sí la creación de un acceso vascular que nos permita extraer la sangre del cuerpo del paciente y también retornarla, ¿no? Existen en especial tres tipos de accesos vasculares.
están las fístulas arteriovenosas, están los injertos prótesis o protésicos y los catéteres de alto flujo. Ahora, dado que esta enfermedad, ¿no? La enfermedad renal crónica no tiene cura, pues es importante tomar una buena decisión a la hora de escoger el tipo de acceso vascular y su localización, porque de eso va a depender, o sea, cada 3 días prácticamente van a acudir a realizarse las sesiones de hemodiálisis, entonces es algo que van a hacer por toda su vida. Entonces, esto puede conllevar complicaciones y, y bueno, vamos a ver cuáles de estos 3 tipos de accesos vasculares, pues, son los más recomendados. Como tal, dentro de estas 3 mencionadas, la fístula arteriovenosa es la que presenta mejores tasas de permeabilidad y menores complicaciones a comparación de la fístula protésica o el catéter de alto flujo. Sin embargo, esta también tiene baja tasa de maduración y se necesita un tiempo más prolongado para poder empezar a usarla a comparación de los otros tipos de acceso. Por lo tanto, es importante poder elegir una buena localización y en función a las características de los vasos que se van a, fi- a- a operar, ¿no? Para la creación de la fístula arteriovenosa. Y aquí adquiere un papel importante la ecografía. Pero bueno, primero vamos a hablar de qué cosa es una fístula arteriovenosa. No es más que la unión entre una arteria y una vena en una extremidad del paciente que se propone, se sugiere, se recomienda que sea lo más distal posible para, con el tiempo o en su defecto, si hay algún tipo de fracaso de la maduración o de la fístula o una complicación, pues tengan territorio donde poder volver a hacer una fístula arteriovenosa. Está compuesta por una arteria aferente, por la anastomosis, que es la comunicación entre la vena y la arteria, y la vena eferente. Y de acuerdo al tipo de arteria, a la arteria o a la vena que usemos, pues se van a tener su nombre, ¿no? Pueden ser radiocefálicas, radiobasílicas, cubitobasílicas, y obviamente si es la arteria la cubital y la vena es la basílica, brachiocefálica o brachiobasílica. Normalmente los cirujanos vasculares realizan estas fístulas y no siempre hacen uso de la ecografía preoperatoria, ¿no? Pero sin embargo, la ecografía ha demostrado ser un método de elección para decidir el tipo y la ubicación del acceso vascular, tanto también para evaluar la maduración de la fístula posterior a, la, a su creación. Y dentro de la ecografía, pues tenemos eh, estas modalidades de ecografía. Tenemos el clásico modo B, que es donde vamos a ver las estructuras del cuerpo o de los vasos y tejido en función a la ecogenicidad en una escala de grises. Tenemos también la función de duplex color, que es la función del modo B en escala de grises, y la función color, donde se determina la dirección del flujo vascular, que como protocolo mayormente es rojo cuando el flujo se está acercando al transductor y azul cuando se está alejando. También tenemos el duplex poder, que nos permite ver sobre todo si hay presencia o ausencia de flujo. Aquí no importa tanto la dirección, pero sí, si hay flujo, tiene alta sensibilidad para determinar el flujo, ¿no? O la ausencia de flujo vascular. Y también tenemos el triplex espectral o modo B, modo color, y esta ventana espectral donde se hace un análisis gráfico de los patrones de flujo en forma de ondas
donde se puede evaluar la dirección del flujo, las velocidades, etcétera. Respecto a la colocación de o a la creación del acceso vascular, la literatura nos sugiere un orden, ¿no? Un orden, por ejemplo, primero empezando con una fístula arterial con la vena cefálica a nivel del antebrazo, o sea, más distal, en en el miembro superior no dominante. De no ser posible, si supongamos una persona diestra, pues sería a nivel del antebrazo, la muñeca, en el miembro superior izquierdo, ¿no? De no ser posible por las características del paciente, de su miembro superior izquierdo, pues se tendría que tener en cuenta la vena cefálica en el antebrazo, pero del brazo dominante, o sea, los más distal primero. Si por A o B no se puede tampoco a nivel distal, ya iríamos un poco más proximal a nivel del brazo, igual, con la vena cefálica, y puede ser en el brazo dominante o no dominante. Luego viene la fístula por transposición brachiobasílica. En vez de la cefálica utilizamos la vena basílica, la se transpone, y también puede ser en el brazo no dominante o dominante, ¿no? Luego de estas opciones ya tenemos en cuenta los injertos, ya sea en asa del brazo, del antebrazo, injerto recto en el brazo, o en asa del brazo con la arteria axilar y la vena axilar. Incluso también está la opción de hacer un injerto en el nivel del muslo. Pero como recalcando, ¿no? Lo ideal es siempre las fístulas nativas primero. Y ahora, ¿cómo hacemos una evaluación prequirúrgica? Primero tenemos que evaluar ambos miembros superiores para determinar los hallazgos, la anatomía, las posibles condiciones, ¿no? De las arterias y las venas, y determinar cuál es el lugar más idóneo. También tenemos que tener en cuenta la edad, el sexo, el peso. En el caso de la edad, pues mientras más mayor sea la persona, pues menos o mayor riesgo de fracaso de fístula en el desarrollo de la fístula o de la maduración va a tener, ¿no? En el caso del sexo, bueno, las mujeres tienen las venas más de menor tamaño, de menor diámetro que los varones, y eso es un factor importante a la hora de decidir o determinar una fístula madura. Las comorbilidades, por ejemplo, la aterosclerosis, la diabetes, muchas veces estas eh, desarrollan enfermedad aterosclerótica en los miembros superiores también, y eso puede generar síndromes de robo, estenosis, y también complican la posibilidad de un buen desarrollo de la fístula. Obviamente tener en cuenta el brazo dominante, la profesión del paciente. También es importante valorar si ha tenido antecedentes de catéteres venosos centrales o marcapasos o desfibriladores, ya que el uso de estos dispositivos pues, pueden generar estenosis a nivel central, de los vasos a nivel central, que también podrían complicar un buen funcionamiento de una fístula arteriovenosa. Obviamente también las cirugías a nivel de los miembros superiores, fracturas, el haber recibido radioterapia, todo eso modifica. Y se tiene que tener en cuenta a la hora de decidir el acceso, la ubicación idónea del acceso. Para la evaluación necesitamos utilizar un transductor lineal, multifrecuencia, preferencia mayor de, 7.5 MHz. El paciente debe estar en una posición cómoda, puede ser sentado o en decúbito supino. Tiene que tratar de utilizar abundante gel y no comprimir mucho los vasos,
para tener unas medidas adecuadas. Y se tiene que evaluar tanto las arterias y las venas, como mencionamos. Y estos vasos se tienen que evaluar tanto en transversal, como en el caso de la imagen, y en longitudinal del eje del vaso. Dentro de la exploración arterial, tenemos que tener en cuenta el diámetro de la arteria, tenemos que valorar si existen calcificaciones, si hay o no tortuosidad en su trayecto, y el paciente es portador de alguna estenosis. Tenemos que valorar las ondas de flujo y la velocidad picosistólica a nivel de la arteria, y también se puede desarrollar o evaluar el test de hiperemia, que más adelante vamos a explicar. ¿Por qué es importante el diámetro de la arteria? Porque a mayor calibre arterial, pues el pronóstico es mejor, es más favorable. Se ha demostrado en los estudios que las fístulas arteriovenosas en arterias con diámetro menor de 1,8 o 2 milímetros, pues tienen peor pronóstico. Y de ninguna manera se deben realizar anastomosis con arterias menores a 1,5 milímetros. En esta imagen, en ecografía en modo B, en corte longitudinal de la arteria humeral, observamos que hay una medición de la arteria humeral izquierda de 4 milímetros, pues es prácticamente un buen diámetro, ¿no? Por encima de 2 milímetros. Vemos que aparte no se ven calcificaciones o estenosis, un trayecto recto. Y tenemos otra imagen similar de una arteria humeral izquierda de 3 milímetros de diámetro, un diámetro adecuado. Estos en longitudinales, aquí lo vemos en un corte transversal. Aquí, en cambio, tenemos a nivel de la muñeca un corte transversal de la arteria radial con un diámetro de 2 milímetros. Aquí tenemos también una arteria radial en un corte longitudinal donde vemos que tiene un buen diámetro para ser arteria radial de 3,5 milímetros. Y en esta última imagen de la izquierda, que es la arteria radial derecha a nivel de la muñeca, vemos que el diámetro anteroposterior es de 1,5 milímetros. Obviamente no es apta para la realización de la fístula. Si, digamos, el paciente es diestro y tiene en la arteria del antebrazo, en la radial, a nivel de la muñeca, este diámetro en su arteria radial de 1,5, pues no se va a poder, eh, no se va a poder usar para hacer la creación de fístulas. Se va a tener que ver el lado derecho o a nivel más proximal, a nivel de la flexura del codo, a nivel braquial. También tenemos que evaluar, como dijimos, las calcificaciones y la tortuosidad, ya que a mayor calcificación hay mayor riesgo de fallo primario y síndrome de robo, porque todas estas calcificaciones van a generar mayor resistencia, y ante una fístula, pues la sangre va a preferir salir por la fístula y no va a llegar a lugares más distales. Y vemos aquí esta imagen en longitudinal de la arteria humeral con las paredes calcificadas, vemos cómo dejan las sombras, que tiene buen diámetro, aparentemente, pero con bastantes calcificaciones. Igual estas dos, la arteria humeral derecha, muestran placas cálcicas. Igual aquí en la imagen más inferior, que es una arteria radial, ya con más calcificaciones más prominentes. Y el cirujano también se tiene que reportar las tortuosidades, ¿no? de las arterias, porque a la hora de la anastomosis, pues eso lo tienen que tener en cuenta. Acá tenemos una imagen de una arteria radial elongada y tortuosa, y aquí una arteria humeral también elongada y tortuosa.
tenemos que valorar si estas arterias tienen algunos segmentos estenóticos, aunque es poco frecuente a menos que hayan sufrido de algún tipo de procedimiento, cirugías previas, un tipo de cateterismo, donde se pueden desarrollar esas estenosis. Y según el grado de la estenosis, puede contraindicar la creación de una fístula distal a la región estenótica, ¿no? Tendría que verse más proximal. Y aquí vemos cómo se ve la estenosis, este es el vaso, y vemos el flujo en el Doppler color, cómo se reduce la luz. Aquí varios focos estenóticos. Otro elemento que tenemos que evaluar son el tipo de onda y la velocidad picosistólica de la arteria. Las ondas de flujo pueden ser monofásicas, bifásicas o trifásicas. El mejor pronóstico está asociado a las ondas con ondas trifásicas, como vemos aquí, ¿no? La sístole, la diástole empieza a descender, se vuelve negativa y vuelve a subir. Esto es una onda trifásica y están relacionadas a mejor pronóstico, y las velocidades mayores a 50 centímetros por segundo también están asociadas a mejor pronóstico, a diferencia de las ondas monofásicas con flujos menores de 35 centímetros por segundo. Aquí vemos ondas trifásicas en los tres, velocidades de 60 prácticamente centímetros por segundo, tienen buen pronóstico. Aquí ya hay más de 100 centímetros por segundo, también buen pronóstico. Y aquí llega a 60, también con onda trifásica. Entonces recordar que las ondas monofásicas, o las arterias con ondas monofásicas y con velocidad picosistólica, o sea, la parte más alta de la sístole, que es menor de 35 centímetros por segundo, pues son las que tienen menor pronóstico, entonces no son ideales para la realización de la fístula. Ahora, el test de hiperemia es un test donde se le pide al paciente eh, el miembro que vamos a evaluar que encierre el puño durante 2 a 3 minutos y se le, después de que pasen 2 minutos, se evalúa la onda. Aquí, en este caso, en esta imagen, ¿no? Está evaluando el flujo que es trifásico y que tiene una resistencia de 0, porque la sístole está en 0, prácticamente. Entonces, cuando se le pide al paciente que abra la mano, la, la diástole va a variar. Esta es la diástole, ¿no? La sístole y la diástole. Y va a pasar a tener una morfología de baja resistencia. Y no va a ser una diástole invertida como aquí, cuando tenía el puño cerrado. Ahora, ¿por qué es importante este test? Porque los estudios han demostrado de que el, un índice de resistencia menor de 0,7 al abrir la mano está relacionado con buen pronóstico. Aquí el paciente tenía la mano cerrada con IR o índice de resistencia de 1, y se le pidió que abra la mano, se calculó el índice de resistencia y está en 0,65. Entonces, un buen pronóstico es normal. Sin embargo, aquí en este paciente, aquí en esta parte, en la proporción más, en la primera parte de la imagen, vemos que estaba con el puño cerrado, un IR en 0, o negativo, digo, con una resistencia en 1, y que al abrir el puño
hubo la diástole se hizo positiva, pero con una resistencia, con un índice de resistencia mayor de 0,7, exactamente 0,75, lo que esto vendría a ser un anormal, sería mal pronóstico para el desarrollo o para la creación de la fístula arteriovenosa. Respecto a la exploración venosa, aquí tenemos que utilizar un compresor o torniquete y hacer primero una compresión, una exploración sin compresión y la segunda evaluación con el torniquete, ¿no? Si se evalúa en el brazo, se recomienda, a la altura de la muñeca, se recomienda poner el torniquete a nivel del tercio medio del antebrazo y si se va a evaluar la región del brazo, pues se recomienda poner el torniquete a nivel, casi llegando a la axila, ¿no? A nivel axilar, para tener unos mejores valores en las medidas. ¿Qué cosa vamos a evaluar en las venas? Tenemos que evaluar también el diámetro de la vena, la compresibilidad, la profundidad de la vena, la presencia o no de colaterales y la fascicidad respiratoria. Al igual que en las arterias, a mayor calibre del diámetro, el pronóstico es mejor. Y se ha visto que con venas mayores de 2 milímetros a nivel del antebrazo de la muñeca, se ve un mejor pronóstico que con valores menores a este. Y a nivel del codo, con valores de 2,5 a 3 milímetros, también se ve un mejor pronóstico. En estas imágenes tenemos un corte transversal a nivel de la región del codo. Aquí vemos a la vena cefálica izquierda y aquí la vena mediana cubital izquierda y vemos que ambos tienen un valor de 4,9 milímetros, valores aceptables para la creación de la fístula. Aquí vemos en la vena cefálica derecha un corte longitudinal con un diámetro de 5,3 milímetros, también idóneo, y aquí uno de 6,3 milímetros. Ahora, cuando aplicamos el torniquete, tenemos que ver si qué porcentaje en relación al estudio sin torniquete, qué porcentaje ha aumentado el diámetro, ¿no? Vale, si ha aumentado más del 40% del diámetro, estamos hablando de una, de una buena vena, ¿no? Para crear la fístula. Por ejemplo, en esta vena cefálica, que está medido en anteroposterior 3,9 y en transverso en 5 milímetros, se le aplica el torniquete y llega a medir prácticamente 6,8 milímetros, casi 40%. Ha incrementado el tamaño de la vena, ¿no? Aquí tenemos otra que es nivel ya distal radial. La cefálica mide 1,9 milímetros y a la evaluación con torniquete 2,7 milímetros. Lo importante es ver a la evaluación del torniquete. Ese es el valor que tenemos que darnos. Y se debe evitar anastomosis con venas menores a 1,6 milímetros con aplicación de torniquete. También es importante determinar la distancia que hay entre la arteria y la vena para realizar una mejor anastomosis, ¿no? Determinar cuál es, durante los trayectos evaluados, ¿no? Cuál es la distancia más cercana que hay y reportarla en los informes para que el cirujano lo tenga en cuenta a la hora de la creación de la fístula. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, la vena mediana cubital izquierda con la arteria humeral izquierda.
Aquí vemos a la vena cefálica derecha con la arteria radial derecha que está más cercana. Aquí tenemos otras dos, aquí la arteria, esta es la arteria humeralobraquial y la vena cefálica. Tiene que mencionar la distancia que hay, ¿no? La más cercana que hay. También tenemos que a la hora de evaluar las venas, obviamente la compresibilidad. A lo largo de todo el trayecto hay que ir comprimiendo periódicamente para ver si colapsa o no colapsa. En esta imagen podemos ver esta estructura venosa y a la hora de hacer una compresión no colapsa completamente, ¿no? Puede que haya un trombo parcial, que lo que haría que descartemos esta ubicación para la creación de la fístula. También nos permite valorar la presencia de fibrosis o estenosis en que puedan existir en las venas. También se tiene que evaluar la profundidad, ya que como se va a ver, se va a funcionar constantemente, tener venas o coger venas para operar muy profundas no son idóneas. En el caso sobre todo de pacientes con abundante tejido adiposo o circunferencia braquial importante, aquí tenemos que ver cuál es la localización que nos conviene. En el caso de los obesos, por ejemplo, eh, se, se sugiere o es común que se les realice el lugar más superficial es el de la fosa antecubital, aunque también es un lugar donde hay bastantes complicaciones, ¿no? Riesgo de trombosis, mayor riesgo de trombosis, pero normalmente en los pacientes obesos se usa. La presencia de colaterales tenemos que evaluar porque a la hora de la creación de la fístula, si tiene muchas colaterales, el flujo se va a ir por las colaterales y no se va a desarrollar una vena prominente que nos permita obtener un flujo adecuado a la hora de realizar la hemodiálisis. Entonces, tenemos que tratar de buscar donde no haya muchos colaterales y reportarlas, siempre mencionarlas a la hora de la evaluación, cosa que el cirujano puede cerrar las colaterales o ver, descolgar una vena, transponerla o ver si es necesario un injerto y ver qué tipo de anastomosis sería el ideal, si es lateral o terminal según la clasificación de Brecha-Shimino. Otro punto importante para la evaluación de las venas es la facilidad respiratoria, que consiste en evaluar, ¿no? La modificación de la onda de flujo con la inspiración, ya que esta varía, la inspiración genera aumento, aumentos de la velocidad picosistólica de la onda de flujo. Y cuando el flujo es monofásico o no hay fasicidad, nos indicaría de que hay una estenosis central, ¿no? Que no está permitiendo que esta variación que genera la respiración o la inspiración se transmita hacia la vena que estamos evaluando. Eso quiere decir que cuando creamos la fístula, si no evaluamos esto y decimos, no, si tiene buen diámetro, sí pueden, es superficial, es decir, le pueden hacer la fístula, pero si no evaluamos la facilidad, puede que a la hora de utilizar de, la- de crear la fístula, pues no se pueda utilizar, no se logre el flujo adecuado porque va a haber una estenosis proximal. Y esto tener en cuenta en pacientes que han usado catéteres o marcapasos, etcétera. Ante la duda, se debe solicitar una flebografía, que es lo ideal para evaluar la posibilidad de estenosis de un sistema venoso central. Entonces, dentro de los criterios, esta literatura menciona
como protocolo tratar de utilizar venas de mayor de 2,5 milímetros para la creación de fístulas arteriovenosas y mayor de 4 milímetros para la creación de injertos, y en las arterias, ya sea para injerto o para fístulas arteriovenosas, pues procurar de que sean mayor de 2 milímetros. Como tal, para recordar que las guías actuales, tanto europeas, estructuras europeas, promueven, ¿no? El uso del- de la ecografía para la evaluación de, de la elección, el tipo de vasos a escoger durante la creación de la fístula. Y así también disminuyen el número de fracasos en el posoperatorio temprano. Recordar que el mapeo de los vasos debe ser con el paciente sentado en una posición cómoda y optimizar el diámetro venoso, junto con la aplicación de un torniquete. Recordar no apretar mucho, utilizar bastante gel. Recordar también que el antebrazo no dominante es el sitio preferido para la colocación de la fístula, y que se tiene que evaluar el calibre y la permeabilidad de la vena esofálica en todo su recorrido hasta llegar a la vena subclavia, para descartar lesiones estenóticas, oclusiones o trombos. Aquí, un estudio en el 2020 eh, con 100 pacientes, hicieron una comparación de los valores o de los parámetros ecográficos preoperatorios con relación al resultado de la maduración de la fístula de 100 pacientes, 100 con sus fístulas arteriovenosas. 82 fueron maduras y 18 fueron fallidas. El diámetro promedio de la vena cefálica en, la, en los casos de fístulas maduras fue de 2,4 milímetros, ninguna fue menor de 2 milímetros. En el caso de las que fracasaron, el diámetro fue de 2 milímetros, ¿no? Y bueno, el rango entre las que fallaron fue entre 1,7 y 2,2. Respecto a la velocidad de pico sistólica en la arteria radial, el promedio de velocidad fue de 64,5 centímetros por segundo, y velocidades, y de las que fallaron o fracasaron, fue de una velocidad menor de 50, como explicamos hace poco, de 43 centímetros por segundo. El diámetro de la arteria radial promedio en los pacientes que tuvieron una fístula exitosa fue de 2,3, y dentro de los grupos de los fallidos fue de 1,75 milímetros. En el diámetro de la arteria braquial, 74, y en el grupo con maduración exitosa, y en los de falla de maduración fue de 56, y el diámetro de la arteria braquial en el grupo de exitoso fue de 4,75 milímetros, en cambio en los fallidos fue de 4,2 milímetros. Eh, bueno, muchas gracias a todos por su atención. Estoy atento a las preguntas y espero no haberme pasado el tiempo. Muchísimas gracias, doctor, y felicitarlo por la extraordinaria ponencia. Por favor, ¿podría brindarnos alguna recomendación final? Bueno, principalmente lo más importante es procurar que los pacientes con su enfermedad renal crónica, antes de la realización de su fístula arteriovenosa, pues, que es la elección, pues traten de hacerse una evaluación preoperatoria, porque en nuestro servicio han llegado varios casos de pacientes que se les ha realizado una, una fístula y que no ha fracasado, bueno, ha fracasado, no ha madurado, y, y ya después, recién ahí nos lo mandan para ver
qué otra opción de lugar se tiene, ¿no? Pero cuando evaluamos, vemos que hay varias características que si se hubiese evaluado, de hecho, la evaluación prequirúrgica, pues ya hubiésemos determinado que en ese lugar sí o sí no iba a funcionar esa fístula y por lo tanto se hubiese ahorrado el tiempo escogiendo una mejor ubicación, ¿no? Entonces, eso principalmente, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y agradecer a todos los participantes que se conectaron. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. De ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Gracias.